Queridos amigos, vos recibimos con este cante tan humorístico y tan alegre porque estamos tresalidos de estar aquí otra una vez en los encuentros de Alhad. Ya teníamos el cariño de todos vosotros, ama el viaje también que estuvo bueno. En primero, antes de ninguna cosa, tenemos de pedir una disculpa a los amigos que dejamos entrar sin querer un poco antes y los quitimos después. Ahora les pedimos disculpas, ya estamos todos aquí adentro del encuentro, aparejados para esta presentación de maravilla que tenemos el día de hoy. Ama, no podemos empezar porque hace mucho que no estoy y tengo de decir buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las bandas del mundo que vienen los amigos aquí a encontrarse en nuestro querido programa. Voy a presentar como cada semana lo hacemos, lo que tenemos para partillar con vosotros de las próximas actividades. Estamos ahora en el programa 131 este día. Y queremos también, antes que nada, reingraciar a los queridos amigos Brian, Ken, Kenan y Carlos, que hoy está de Balabay con nosotros, la grande ayuda que nos dieron a Marcelo y a mí, que mientras estuvimos en viaje fuera de la casa. Ansina que de todo corazón, ellos seguros son parte, claro, de Encuentros de Alhad y les tenemos de mandar muchos besos a los cuatro. La próxima semana empezamos un torneo nuevo, otra una vez con la Dino Comunidad, que casi siempre es la primera institución que empieza los torneos de encuentros de Alhad. El 11 de junio vamos a tener la crónica de mi familia en 2 libros. Esto será con Rachel Amado Bornik, muestra Balabaya de la Dino Comunidad, y Hernán Rodríguez Fice, un escritor. Él será su musafir. Vos esperamos a todos el próximo Alhad. Ya sabes, lo repetimos siempre, ama siempre hay gente nueva para ver todos estos programas y algunas otras cosas más que tenemos actividades sefaradíes en el Centro Cultural Sefarad. Todo esto lo podéis encontrar en youtube.com/sefarad o directamente en nuestra página sefarad.com/tv. Ahí tenés los filmicos de estos 131 programas y otras conferencias en español que tenemos dado en nuestro centro cultural. Siempre queremos reingraciar en esta parte a todos los que cada semana nos dan su ayuda, chico, grande, con lo que se puede para continuar más y más con los encuentros de Alhad. Esto se puede hacer en sefarad.com/encuentros y también queremos decir que si van a mirar los filmicos o partillar los filmicos y poner me place, me gusta o like, como dice en YouTube, esto también es una grande ayuda para nuestra actividad. No todos son paras en esta vida. Y ahora sí, vamos a presentar, no queremos quitar tiempo porque tenemos una musafira muy, muy querida y muy interesante para el día de hoy. Pasajes y personajes, esto será por la parte de Ladino 21 con su balabay, el doctor Carlos Yebral López. Carlos, querido, venido con bueno, merci mucho por el Alhad atrás de ser tú el presentador. Shalom, shalom. Saludicos a todos y a todas. Seguro, con mucho placer, Liliana y Marcelo. Merci mucho por confiar en mí para presentar el encuentro. Y Dunque, hoy tengo el placer de presentaros a nuestra cara amiga Ros. Como digo yo siempre, esta Ros lleva mucho caldo para amor de que ella conoce un cadáver de información y de cositas de las que nos hablará hoy. Ros, venida con bueno, ¿qué japer? Bueno, gracias que me invitaste de nuevo, segunda vez. Y Dunque, hoy nos hablarás de pasajes y personajes. Y Dunque, mi primera demanda es ¿de qué este nombre, de qué este título, de qué pasajes y de qué personajes? Porque pensé que vos vamos a dar pasajes de las consejas y sobre personajes. ¿De qué personajes?
Yo creo que la lengua en mí vivió con los personajes. Para mí el judío fue una lengua sin un país, muchos países, ahora ya sabemos que es muchos países, más sin un solo país, ¿no? Y estos personajes que tuvieron la lengua viva en nuestras vidas, y cada una personaje tenía una parte de la vida muy interesante. Es así que mantenemos la lengua. Ancinés, ¿vas a querer partillar el ecrán para empezar con el primer de los 6 libros? Ya me acuerdo que al empecillo del año hablamos un poquitico sobre estos libros y más que todo sobre el Dal Cabo, ayer y hoy Kuzgunchuk. Hoy vamos a tener la chance de hablar sobre estos libros en mucha más profundidad y dunque cuando lo vas a meter en ecrán completo empezaremos, sí, dunque en primero de todo hablaremos de Estambul Judío, una colección de recuerdos y ilustraciones. Sí, este es el primer libro que metí muchos personajes que tuvieron una grande influencia en mi vida de la chiquez y mayoría de estas consejos afectaron en la Cula, si hay algunos que no sabéis, este era el cartier que muchos judíos vivían y yo vivía en frente 5 puntos. Muchos de esos apartamentos en los años 1950, 60, donde judíos vivían y era chicas judías también y los personajes muy interesantes que me acuerdo. Esta es la época de Kulub, mismo como en el primer episodio de Kulub, donde Sí. aparece Matilda con... Sí, Matilda empezó un poco más antes, 1940. La historia que contan es un poco, empieza más antes, viene también 1955. Sí. Ahora va a pasar a la primera personaje que tuvo una gran influencia. Es la profesora de francés, que la llamamos Mademoiselle, se llamaba Beth Behar. Ella fue una profesora educada con la Alianza Israelita Universal. Y porque no era casada, aquellos tiempos, mujeres que eran casadas no laboraban, la mayoría no laboraban. Ella, porque no casó, laboró que profesora francesa su vida entera. Al mismo tiempo, ella era mi vecina. Le daré un pasaje de la consejo. Yo era tan chica que no me acuerdo mismo si sabía el francés. Pero por un misil del Dios me parecía que entendía estos consejos. Oía a los consejos con grande placer y me placía de ser asentada al lado de la mademoiselle. Mademoiselle me contaba la historia de Le Petit Chaperon Rouge, La Belle et la Bête, Le Chaboté y muchas más historias clásicas europeas. Me contaba también historias de la Biblia, como Noah recogió las gemas, como Moshe Rabbeinu salió de Egipto, Abraham y Sara, que tuvieron un hijo a los 90, de malajines y de meses y de cosas buenas que afectan a la gente y qué hermoso es el mundo. En esto estoy diciendo, quiero hablar sobre la influencia que francés tuvo sobre el judío y lo oí por la primera vez de un historiano turco que es muy famoso, Ethem Eldem. Él dijo que el francés y las escuelas francesas de Alianza fueron el primer golpe a la lengua judía. Porque muchos judíos después de esta época no quisieron hablar el judío
y prefirieron el francés porque el francés era como si fuera la lengua de los intelectuales, de estos que eran. Y Ros, estos decenes son tuyos, ¿no? Como me Sí. está contando Rachel Sí. en Sí. el chat. Ella Ok. venía así con su robe de chambre y yo era la chiquitica que me sentaba al lado de ella a oír las consejos. Me acuerdo esto muy bueno. Más solo olvidé de deciros que untaba mi bizcocho en su café también. La otra conseja o personaje es el Kunduraju, que adoba zapatos. Si no sabes el viejo turco, lo llamábamos Kunduraju. La botica de Monsieur Navon. Nos íbamos a adobar los calzados de él. Y él para mí significa un típico judío que laboró muy duro, no tenía ojo en nada y sirvió la comunidad judía de allá. Pues me daré un pedacito. Monsieur Navon era un viejo flaco, bajitico y callado, que hacía su hecho con una dedicación grande adornando calzados viejos. Su equipamiento era una mesa de tabla hashabí, con una máquina de cosir de cueros, unos cuantos cuchillos para cortar peseles, unos cuantos clavos, martillo y carpetén. Él tenía vestimenta vieja y una costela malograda de años de laboro en el mismo lugar, en la misma forma, y continuó a ser el Kunduraju referado de mi madre, artista que se despareció con todos los judíos de la ciudad. Él para mí era la generación del cabo que es un laborante muy honesto, muy dedicado. Por esto siempre me acuerdo de él. Sí, me acuerdo también de un interview con Rachel donde nos contaba esto, ¿no? Que en estos años se podía topar a todo modo de gente laborando que hablaban el ladino, el judío. Sí. Sí. El otro personaje interesante, en muchos se acuerdan de él, si eras estambolista, es Namer el Endivino. Pues me daré un poco sobre él. Dio uno nombrado Jacques Namer, el Endivino o hechicero. Esta persona era el centro de muchas conversaciones curiosas en mi casa. Namer era famoso porque tocaba remedio a cada mal y a cada estrechura. Si tu marido te engañó, ¿cuál lo haces? Te vas a ver Monsieur Namer. Si no topas un novio, ¿qué haces? Te vas a ver Monsieur Namer, el hechicero. Decían que Namer era muy inteligente y que entendía sobre los mazales porque su ciencia era basada sobre astrología y que no era todo babajada y que era tan famoso que Atatürk tomaba sus consejos sobre la situación de la Turquía y que tanto le plació los consejos de Namer que le dio el título honorario de astrólogo. Estos todos habladeros era como tan interesante y para que te diga que entre los turcos judíos, creo que en otros países, somos muy interesados en hechizos y en adivinar esto todo, creemos en esto. Cuando oí las consejos y me las acordé más tarde en mi vida, dice que la forma que él estaba haciendo, no estaba haciendo ningún hechizo o endivinando. Yo creo que él conoció la filosofía de psicología
social de nuestro tiempo. Os daré un ejemplo. Si alguno venía y decía, no sé si me quiero casar con este, no sé si lo quiero bien, cuál lo que haga, él les decía, tú vete a casa, bebe una copa de chai y vete a dormir. Si en tus sueños lo ves a él, quiere decir que ya te vas a casar con él. Lo que estaba haciendo es dándole la permisión de pensar y decidir por ellos también. No estaba haciendo ningún hechizo. Por Modesto pienso que era una personaje muy importante porque estaba reflejando también la vida judía y lo que nos creíamos. Qué interesante, qué interesante. También me acuerdo que este modo de divinos, un poquitico más esotéricos, se topan en La Reina de la Hermosura. Topamos a Gilda, que es una medium que tiene la capacidad de hablar con los espíritus y también endivinar cositas. La verdad es una conseja triste, porque a la fin él se quemó en su casa con hubo un accidente y se quemó viejo. Pecado. Quiero decir, escúchame que los estoy deteniendo. Amaros, no te estamos sintiendo por momentos muy bueno. No sé si son los auriculares, puede ser si los quitas, sentiremos un poco mejor. Porque en veces se nos escapan algunos verbos. ¿Me oyes mejor ahora? Sí. Sí, un poco, parece un poco mejor, sí. Disculpa. Va a estar más cerca un poco. La otra personaje que os quiero contar del mismo libro es la tante de mi mamá. Y cuando empecé a escribir sobre ella, entendí que ella es parte de las alianzas de los judíos que tuvimos por siglos. Y como siempre tuvimos esperanza en las alianzas, cuando nos fuimos de un país al otro, tuvimos empecillos nuevos en cada vez. Esta tía de Tanzarina vivía en la Cula, justo en la Cula, y era una mujer vívida, bien prove que vivía con una hija que no era casada. Nos dará el pasaje. Y súbito, un día la Tanzarina vendió todo lo poco que tenía en el Bit Bazar. ¿Sabes cuál es Bit Bazar? Es flea market en inglés. Mercado de pulgas, decíamos. Se recogió con su hija Rachel y las dos emigraron a Israel. Poco después oímos que Rachel se casó con un turcano y estaban los dos muy orosos. Vimos más fotografías hermosas del apartamento nuevo e iluminado en Batián. Según lo que oímos, Tanzarina se había transformado en una vavá moderna que da tornos en el borde de la mar con sus nietos los tzabarim. En sus letras, que nos continuó a escribir, teníamos a entender los verbos en hebreo. Como tengo delitos de Olah Hadashah, me metieron al Ulpan, Baruch Hashem, y me voy al Kupat Cholim para que el Rofe me da una trufa bendita. En esta personaje de la Tanzarina veo todas las esperanzas que judíos tuvieron cuando Israel se estableció y estaban prontos a trocar que israelianos muy presto, mesmo que era una viejicica, y había veces que no estaba queriendo hablar hebreo. Y la otra verdad es cuando te
vas a otro país, te sientes forzada a empezar aquella lengua. Y lo mismo afectó en Israel cuando los judíos de Estambul se fueron, que inmigrantes estaban muy interesados a trocar a israelianos muy presto. Esto me place mucho, Rosa, el facto que cada personaje tiene una intención. Sí, cuando empecé a empezar me vino natural ver toda la historia judía en estos personajes. Maravillas. Y dunque, ahora vamos al segundo libro, que es Constantinopla Judeo, una colección de consejas y fotografías. En este libro, las personas que os conto son la generación de antes que yo nací. Mayoritaria no los conocí, pero los conocí sobre las consejas que mis parientes nos contaban. Os mandaré un poco sobre este libro. Los miembros de la comunidad judía de Constantinopla, que es hasta 1923, podemos decir que eran los otomanos, hablaban el judeo español y conocían francés. Ellos sabían las oraciones y dichas en hebreo. El grado de su religiosidad diferenciaba entre familias y las reglas de kashrut eran vividas con livianez. Los judíos de Constantinopla vivían en parte de la ciudad que sus vecinos eran en su mayoría no musulmanes. Esta periodo fue ser identificada como unos 100 años del cabo del Imperio Otomano. Las fotos en la obra Constantinopla Judeo son parte de fotos de mi familia tomadas más o menos entre 1870 y 1938, hasta el empezó de la Segunda Guerra Mundial o hasta la muerte de Atatürk, cuando los miembros de la comunidad judía nacieron durante la República Turca. Los miembros de la comunidad judía de Constantinopla son la generación de al cabo de judíos otomanos que emigraron entre las fronteras de las tierras otomanas. También viajaron hasta América y mismo Cuba, al extremo norte de Europa, como Suecia, y mismo al norte de África. Al mismo tiempo que otros judíos llegaron a establecerse en Constantinopla de países como Rusia o Europa para sobrevivir el Holocausto. Las fotos de familia que partagé en esta obra representan fragmentos de sus vidas y los trocamientos que a poco causó la pérdida del uso de hablar judeo-español. Aquí meto el peso en el facto de que hubo tanto trocamientos en la historia de Turquía que el pedrido de la lengua, en mi opinión, es inevitable. Y aquí voy a mostrar un poco fotos de 1900, el principio del siglo XX, 1905 a 1910. Aquí ves mi babá en Varna, es una monsevica, y aquí está que ya vino a Estambul. Ves que mi papá parece enteramente un otomano y mi papá y su hermano son chicos. Aquí yo siento la pensadora del otomano, que están tan la forma que parecen tan otomanos y no habían tocado tanto. Y después, entre las dos guerras, vemos que
todos estos miembros de familia se fueron a otros lugares. La primera fotografía es la familia que se fue a Cuba. Aquí son los grandes que quedaron en Varna. Después otro hijo que se fueron primero a Torino y después al norte de África. El otro tío que se fue a Suecia y casó con una mujer suedosa. Y también ves que están escribiendo en francés o en judío. Y eso es un francés un poquitico fonético, ¿sí? Porque dice ahí la Turquía. De verdad que yo no conozco francés también, no es un francés escrito bueno, está un poco como el judío están usando tus verbos. Ros, cuando dices el norte de África, ¿es algún país en particular? Me parece que se fueron a Faz. ¿Cómo es Faz? Es de Morocco, sí, sí. Cuando la guerra empezó, de Italia los echaron, se fueron allá y después se fueron a Israel. Estas son las consejos sobre las emigraciones y la vida muy dura. Y yo escribí que las fotos con esculturas en judío, francés, solitreo, sobrevivieron emigraciones a países diferentes. Después de la Casa Vieja en la Cula, que era llena de mofo, la ocupación de la ciudad por los ingleses, el cachón puliado en Melek Apartment, donde lo viví, donde me placía explorar las fotografías viejas que las tocaba en cada nada. La mayoría de estas fotos de los romanos, levis, cohenes, halevas y benshomets mandaron, arribaron conmigo a los Estados Unidos. Esta es la historia de una periodo muy turbulente, muchas cosas afectando, pero estos miembros nunca nos olvidaron de escribir y de continuar la cultura judía donde se fue. Ahora, si torno a la generación de mi papá, vemos cómo él trocó con la República. Antes, cuando eran chicos, los vites que eran chiquiticos, eran unos probes judíos otomanos que no tenían ninguna fuerza, nada. Y cuando vino la República, aquí ves cómo el país trocó a Turquía. Mi padre, la vida de mi padre trocó también. Isaac es mi padre, el mancebo appartiene a la generación de judíos que nacieron a la fin de la época otomana, mas tienen un grande deseo de modernizarse. Hacer sport fue una de estas oportunidades ofrecidas y encorajadas por los jóvenes de la República. Esta foto es en la escuela judía. Unos que se conocen la escuela judía en Shishane, yo me fui a la misma escuela. La foto es tomada en 1930. Mi padre aquí está en pies. Y todos estos son judíos mancebos que están modernizándose. Y ya ves que son elevos en la escuela judía y están en forma y prontos para probar sus capacidades. En el mismo año, la ciudad Constantinopla oficialmente trocó el nombre a Estambul. Calle que ves que cuando está afectando un grande trocamiento, la gente está trocando también. Así es.
Sí. Después, esto que quise contar en las personas Aunque este ya es el tercer libro, sí, La Baba de Estambul. de Estambul. Aquí la personaje soy yo. El personaje porque yo soy la persona que me topí subito, soy una inmigrante, soy en los Estados Unidos y el tratamiento cuando sos inmigrante viene muy presto, al mismo tiempo quieres tener tu identidad. Yo soy la personaje que quedé en medio, soy americana, soy turca, soy judía y quise contar esto en este libro. Y me daré un pasaje. En este libro yo soy la personaje y la inmigrante. Los tratamientos afectan a poco en las ciudades en nuestras vidas. Quedaba en Turquía o si me iba a otro lugar, a poco iba a tocar. Cuando ciudades y vidas se transforman, a poco es diferente. Por los inmigrantes que tocamos países, vemos los tratamientos de manera muy diferente. De un día al otro nos encontramos con un mundo diferente. De muchas maneras nos comportamos en la misma forma de vivir y continuamos a ser atados al pasado, prolongando nuestra integración. Yo tuve la ansia que si me olvidé mi pasado, iba a perder mi identidad que me hace única. Me siento que nunca va a ser como mujeres americanas de mi edad. Del empecillo en mi accente extranjero me dio amor. Y por modo de esto puede ser, ¿sabe? Como una como a mí es más interesada en proteger la identidad judía y el judío de otra gente que a poco se hicieron más, se trataron donde vivieron. Sí, seguro que tienes mucha razón. De la banda de uno que hay 10 años que mora fuera de la España, puedo decir que reconozco mucho de lo que dices aquí. Y al mismo tiempo, pienso que por modesto que di más atada al judío y al pasado de mis amigas que viven en Turquía o otros judíos que viven en Turquía. ¿Piensas que el facto que fuiste a los Estados Unidos te hizo comprender lo valuoso que es el judío y que la gente que se quedaron a morar en la Turquía ya puede ser no son capaces de verlo como tan valuoso por el facto que ainda moran ahí? Y se engrandecieron con los tratamientos allá. Yo que vi cuando dije que vi allá y que di con mis memorias y esto fue la razón que me acuerdo estas cosas más mayor, la forma que eran. Y en este libro me comparo con mi papá también, como ella que emigrante también, porque emigró de Varna a Estambul, tenía una vida muy diferente de mi generación, porque eran años tan diferentes. Después Y ahora ya estamos en el cuatren libro, ¿sí? En Balata Gálata, Vidas Judías de los años 1950. Lo hicimos porque era tiempo de COVID y estamos enfaciando al estudiar una cosa y empezamos a hablar con Betty. Sus historias ya eran publicadas en Amanecer. Pensamos que va a ser bueno meterlas en un libro y las consejos de Betty son muy hermosas. Ella conta sobre su chiquez en Balat
una vida muy, muy especial, porque ella vivió en una familia típica judía de Balat, porque su gran papá era el jajam de un cal que se llamaba cal celánico. Ella cuenta sobre su gran papá y su vida, su gran mamá que era la budista. Unas personalidades muy, muy interesantes porque de verdad sabían los usos muy bien. Y no solo esto, su mamá y su papá eran muy, muy activos en el hospital de Balat. Y es allá que ella vio, que chiquitica cuando era, vio mismo a Abraham Galante. Los diré unos cuantos verbos sobre Abraham Galante y después la llamamos a Betty que nos cuente un poco. Abraham Galante era un intelectual sefaradí otomano, historiano de judíos y de pueblos Medio Oriente y de Anatolia. Era lingüista, escribante, jornalista, educador y escribió más de 30 obras y mismo fue diputado de NIDE en 1943. Una personaje muy, muy importante. Ahora la invitaremos a Betty que nos diga unos cuantos verbos sobre Balat y sobre la gente que hace esto. Puedes darle la flecha de la sierra a Ros para ir atrás. O pisar sobre... Ajá. Ahora. Betty, ¿nos quieres contar un poquitico más? Sí, puedo contar sobre Balat si queréis. Avisaros algunas cosas. Yo nací en Balat y me engrandecí en Balat hasta mis 11 años. Nuestra casa era afuera de Balat, era una que se llamaba Dubek. Era entre Balat y Ayvan Saray de hoy, y justo enfrente del hospital de Balat. Así que mis parientes y mismo mi hermana, que es más grande de mí de 10 años, primero laboraron, mi madre laboró en Balat. Después que yo nací, ella continuó a laborar como benevol en Balat y mi padre también ayudaba y mi hermana cuando tuvo 15, 16, 17 años se fue allá para ayudar a las cosas. En aquellos tiempos, ayuda de gente judía que sabía lenguas y meldar y escribir era muy, muy, muy macbul. Así que, y como tenía mi gran papá, mi nono, que era rabino de Balat, y como éramos 2 hermanas, yo la más chica, él me llevaba a mi alcal en cada Shabbat de mañana. Y mismo en el verano, viernes por la tarde, y en los Moadim, nos llevaban al cal. Y cuando no se iba al cal, cuando a mí no me llevaban al cal y que era de invierno, que se hacía oscuro muy presto, el arvit de Shabbat se me daba en casa, y en casa era el kiddush, y todos los usos judíos, no usos judíos, las tradiciones judías, yo las viví muy, 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 muy cerca en Balat, cosa que, y en aquellos tiempos, Balat era como una banlieue, un lugar afuera, y no era un lugar muy bien, no quiero decir bien visto, en aquellos tiempos no habían quedado muchos judíos en Balat, ya se habían mudado hacia el Gálata, en aquel Perá, Gálata, la Kulá, después Taksim, y nosotros nos fuimos a Taksim cuando yo tenía 11 años, porque más Balat, más no había más judíos, éramos 2 hermanicas, ir a las escuelas de
las escuelas eran en Taksim, ir, venir, no era tan fácil en aquellos tiempos porque viajábamos o íbamos a un lugar con vapor, no había autobuses, no había lo que llamamos aquí en Turquía dolmuş, que son los taxis en común. Y nos mudimos para Taksim. Y eso es lo que yo me acuerdo de mi chiquez, que era mi gran papá, que me tomaba en sus brazos y me contaba. Cuando me contaba, no me acuerdo, porque tenía 10 años cuando él murió. Debía contarme muchas cosas que a veces yo me acuerdo de lo que, no me acuerdo, siento que tengo los raíces de lo que él me contaba. No eran cosas de la Biblia, me pienso que eran cosas como él en su personalidad se llamaba Jajam y era Jajam en la significación del diccionario del libro. Era una persona que de realidad tenía una jochma y era un Jajam. Y me contaba consejitas sobre la moralidad del mundo o de lo que se pasaba en la Biblia para poder aplicarlos en la vida del día a día. Y hablando de Balat, era lo que no existe hoy en los judíos de Turquía. Teníamos el carnicero, el kasab judío, el kunduracı, como dice, un kömürcü, que era el que vendía pejam, un tenekeci, que es el que adobaba las cosas de metal. Más teníamos gente que venía para adobar el corriente, la luz, la agua. Esos eran, como se dice hoy, personas que laboraban con sus manos. Hoy más no sé lo que pasa en los otros países, en Turquía, en Estambul, que ahora somos todos calles, estamos todos en Estambul. Hay unos cuantos en Izmir, pero la mayoría estamos en Estambul. Más no puedes topar personas que laboran con las manos. Había destinatores para los ashuares de las islas, brodores, que aquello que se destinaba se brodaba. No sé, había mucha gente en aquellos tiempos. Pero hoy cuando miramos, no se encuentra. Mismo que no, yo me acuerdo que mi padre en casa adobaba el UTI, el radio, la cosa que no laboraba más. Hoy no creo que vamos a encontrar este modo de gente. Y eso es lo que yo viví en el Balat de mi chiquez. Qué experiencia más interesante, Betty. Ros, ¿cuál te pareció? Betty, díganos cómo conociste a Abraham Galante. Él vivía... Ahora, el hospital de Balat en los años, yo hablo de los años 50, 60, que yo iba mucho al hospital de Balat porque éramos frente con frente y mi padre y mi madre se tomaba allá mucho y o me llamaba con ella o yo me iba o algunos me llevaban allá. El doctor Galante, el profesor Galante, moraba en Kınalıada, que es una de las islas de la Mármara, la más que es cerca de Estambul. Los inviernos en aquellos tiempos no se podía vivir en aquella isla porque debía ser bastante aislado. Tenía una camareta en el hospital de Balat y en cada invierno venía al hospital. Yo me acuerdo del lugar, era una camareta de jazinos. Nunca salía de aquella camareta. Puede ser que no podía caminar porque debería ser muy, muy viejo. Una camareta oscura, muy, muy oscura. Una persona como... Eso es lo que yo veía de la puerta cuando se abría, que un mozo le llevaba a comer o a beber, o una enfermera le llevaba unas curas.
viejo, flaco, con antojos redondos, en una mesa, escribiendo o leyendo, va a decir, o meldando unas cosas. Y a mí me parecía como una, no me espantaba, para mí era como una persona como las que oía en las consejas que me contaba mi madre, como una persona extraterrestre en aquellos, no me imaginaba aquellos tiempos que es un profesor, que es un escritor, que es un filósofo, aquello no me interesaba. Para mí una persona muy, muy, muy extraña, muy, muy, muy curiosa, una persona que, como te digo, extraterrestre. Pero nunca hablé con él, nunca lo vi yo a él, nunca le vi de su cara, solo una sombra desde la puertecica que se abría cuando si me ocasionaba de estar en aquel tiempo, en aquel lugar, para verlo del aralic de la puerta. Ojalá que me deis las historias de Betty en el libro. Ujú. En el mismo libro yo ajusté también una personaje interesante. Muchos de vosotros podéis conocerlo. Es Haim Vital Sefifa, el profesor emérito de la Universidad de Sorbonne, que sobrevivió la Shoah y después estudió y escribió sobre el judeo español. Es ingeniero, químico y lingüista. Él es el padre que creó el interés sobre la lengua judea española. Él recogió más que 5,000 libros y artículos en judeo español y los dio a un museo. Casi que es una personaje muy, muy importante por la lengua. Malorosamente ya nos dejó la buena vida. Y lo que cuento sobre él es que tuvimos correspondencia en los años del cabo que estaba y me contó que sus parientes también como mi madre estuvo en Bélgica, perdió a su padre en la Shoah. Y yo me plació mucho de oír a Sina su conseja que me contó de su corazón. Ujú. Pues viene... Este ya es el 5º libro. Estas son las letras a mi padre sobre los primos cubanos. En este libro, la personaje que quiero hablar fue este primo que ves aquí en la fotografía. Los dos primos, los más allegados, que son la misma generación mía, que pasaron él nació en Havana. Aquí él es el hijo de esta hijita chiquitica, aquí, que yo nunca conocí. Todos dejaron Turquía en 1924 o 23. Y aquí está su madre y su padre. Él era una grande ocasión para mí de conocerlos, a estos primos. Lo que me plació es que cuando me contó cómo sus parientes de esta chica que se engrandeció en Cuba, continuaron a hablar el judeo español en Cuba y los viejos, que era el oncle de mi papá, nunca empezaron el español cubano, continuaron a vivir y laborar con esta lengua. Puede ser que la lengua judía fue la razón que se fueron a Cuba también. Había muchas razones históricas también, porque dejaron Turquía cuando la república se estableció.
puede ser que muchos judíos no se sintieron, no había muchas cuestiones, ¿qué va a hacer con este país nuevo? ¿Cuál nos espera? Estos desplazamientos forzó a muchos de dejar sus países. Y quise entender de qué se fueron a Cuba. Pues me daré esto. Muchos judíos faradíes otomanos habían emigrado a países europeos en las primeras décadas del siglo XX, mas cuando la década de 1930 se acercó y los nazistas subieron al poder, la emigración a Europa ya no era más una opción para los judíos del Medio Oriente. Más y más, Medinat Israel no había obtenido independencia ainda. No sabemos si muchos de los judíos turcanos se metieron en camino pensando que iban a embarcar en los Estados Unidos. Cuando empecé a hacer búsquedas, vi de que no era tan fácil en estos años de entrar a los Estados Unidos. Y por modesto, muchos quedaron en Latinoamérica o Cuba. El primer grupo de migración de judíos de la Turquía a la América Latina empezó en 1890 y continuó hasta 1914 y mismo 1934. En estas datas son todas datas importantes históricas que hubo eventos que forzó a judíos a emigrar. Tienes mucha razón, Ross. En particular, durante la Primera Guerra Mundial, a los Estados Unidos imposaron límites numéricos de los judíos que podían ir a los Estados Unidos por amor de que los judíos eran considerados como raza hebrea. Y que solamente un número específico de gente podían ir en cada raza y raza. De otra forma, puede ser que el judío español les hizo la vida un poco más colay. Seguro. Pudieron laborar y porque eran un grupo grande, pudieron dar ayuda uno al otro. Los primeros que arribaron eran hombres celibateres buscando remedios para mejorar sus condiciones. Y otros que querían evitar el servicio militar obligatorio en faciados de las guerras. Estos años, 1914, y después, no escapó, nunca no escapó, después de la Shoah y esto y aquello. Y tuvieron una vida en Cuba, y después cuando vino el comunismo, no se adaptaron bueno a esto. Y esto es la conseja de la vida judía. Aquí ves la fotografía que me topé con mis primos y sus hijos. Cuando hablé con este primo, que ahora él ya dejó la buena vida, vi que él tuvo la misma experiencia que yo tuve. Muchos años después, Robert se acuerda que se sintió el mismo sentimiento en el vecindado judío sefaradí de Miami cuando oyó la gente hablar el judío español. A la fin, así como las voces de judío español se desaparecieron donde yo vivía en Estambul, cuando era chica, también se desapareció en Habana y en Miami, según Robert. Creo que vemos que judío, lo llevimos donde nos fuimos, cómo nos sobrevivió allá, nos sobrevivió cuando dijimos. Ahora es vuestro turno, los mancebos, de elaborar sobre esto.
Y ahora es el libro del cabo, Hola. anterior Cuscunjuk. Os diré que yo escribí un poco sobre la historia de Cuscunjuk. No me avergüenzo de decir esto, pero no sabía. Es lo que vivía allá y me iba todo el tiempo a Cuscunjuk a caminar. Una tierra, un lugar considerado que tierra santa para los judíos. Y Yvonne también nos habla sobre su vida, le vamos a demandar ahora que nos cuente un poco. Y ella cuenta sobre su gran papá y un otro famoso personaje, Isaac Yerushalmi, que tuvo mucha influencia sobre el judío y la vida judía. Si lo conocéis, ya os voy a dar cuando Rachel os escribió sobre él. Sefarad nos escribió y yo lo copié, lo metí en el libro con su nombre. El Hajam, doctor profesor Isaac Yerushalmi, según que escribió su nombre en latino, Isaac. Fue por más de 50 años profesor de Biblia y lenguas semíticas en Hebrew Union College, Jewish Institute of Religion, en Cincinnati, Ohio. Publicó muchos libros y artículos sobre la tradición religiosa sefaradí. Él había nacido en Cuscunjuk, que es un suburbio de Estambul, en 1928, descendiente de una línea de rabinos sefaradíes. Estudió en la Universidad de Estambul, especializándose en literatura clásica. Conocía bien el griego clásico, así que muchas otras lenguas, como el francés, alemán, turco, latino y latín. Vino a estudiar en Hebrew Union College sobre la imitación del doctor Julian Morgenstern. Entonces el retirado presidente del dicho colegio y graduó de ahí en 1956 con Semihad de Rabbi. Después del estudio en Sorbonne, en París, donde recibió su doctorado en estudios semíticos. Y ahora le vamos a invitar a Yvonne que nos diga su consejo personal a cómo lo conoció Yerushalmi. Puede contar sobre su gran papá, que era una personaje bien importante. Shalom. Shalom, shalom. ¿Ya me estás oyendo? Sí. Bueno. Sí, yo pasé mi chiquez en Cuscunjuk. La mayoría de mi chiquez, diremos de los años 3 hasta que tuve 10 años. Y pasé a lo manco unos 4 a 6 meses al año ante mi gran mamá y gran papá. Y mi gran papá en una casa en Cuscunjuk típica de 4 etajes con una huerta y había, ¿cómo se dice? Una vida de chica muy, muy hermosa. Siempre tengo buenos recuerdos. Y aquel tiempo, mi mamá era la más grande de sus hermanos. El segundo hermano, Nessim, y el tercer, Víctor. Víctor vivía en casa, Nessim estaba en Askerlik. Porque la mujer de Nessim vivía con mi gran mamá cuando yo era chica, que escapé a Askerlik, mi tío. Víctor y Isaac Yerushalmi eran muy buenos amigos y se moraban muy cerca. Isaac venía siempre a la casa de mi gran mamá. Yo tenía unos 4 o 5 años y ellos tenían 19, 20. Un poco más. Porque mi tío estaba en la universidad y no sé lo que hacía Izzy. Me acuerdo, mis chiquillas tenían una casa sobre la calle de Cuscunjuk. Y cuando Isaac se casó en la huerta de la casa de sus parientes.
Y yo era chica y me llevaron y a mí. Es uno de mis recuerdos de ver la boda, diremos, o casamiento de Isaac, con Nimet. Y pasamos, la Cosbunjuk era muy cosmopolitana, diremos. El vecino a la sierra era turco, musulmano, la vecina detrás era griega, que vivía en Turquía, y la calleja entera era muy cariche con judíos, griegos, armenís, y mi mejor amiga en Cosbunjuk era una chica griega que se llamaba Marika, y nos jugábamos juntos en el verano. Y os contaré cosa interesante. Antes 3 meses, Marika y yo nos topimos sobre Facebook, que ahora vive en Grecia, en Atina, casada con griego. Sí, lo que escribí para el libro de los son mis recuerdos, mis históricas chicas de chiques, porque Cosbunjuk para mí se escapó cuando tenía unos 10 años, cuando mis gran papá y gran mamá, él dejó la buena vida y ella pasó a Estambul. Un poco sobre tu gran papá y la relación con francés. Mi gran papá fue profesor de francés y el director de la escuela de hijos de la Alianza Universal en Galata. Y por modesto, cuando pasaba los veranos donde él, de mañana, eran lecciones de francés para que pueda entrar con el examen a los 10 años a la escuela francesa. Y cuando era mancebo, era el profesor de uno de los shehzades, no sé cómo se dice, hijo del sultán, se iba al palacio de Yıldız a besarles francés, Y cuando mi gran papá se casó, el sultán o el shehzade le hizo cadeau del salón de Cosbunjuk. Y me acuerdo de todo, había mesa de mármol y perdes muy chic. Y había todo. Bueno, y este shehzade que era pintor también, le hizo cadeau de muchas pinturas, de muchos. Estos son mis recuerditos de Cosbunjuk. Maravillas, maravillas, Ivonne, qué interesante. Y en la lengua de Ivonne ves que el francés es dominante, porque su gran mamá y gran papá, todos los dos eran profesores de De francés. francés, sí. Sí, me engrandecí un poco con francés y turco y italiano, porque me fui a una escuela italiana a los 3, 4 años, por empezar. Pero, digo, carichic. Sus historias tienen muchos detalles interesantes. Si queréis me dar. Sí, me acuerdo que lo que me contaste, Ivonne, de que topates a Marika después en Chakreshita. Sí, muy interesante Sí. esta historia también. Sí, después de 50, 60 años tuvimos a Marika, sí. Sí, me parece que esto es... Sí, estás partajando ahora. La vida de una persona cada uno para que sepa sobre él y fue profesor muchos años. ¿Ya escapimos con esto, Ros? ¿O vas a querer decir algo más de ayer y hoy Cosbunjuk? ¿O vamos a las mensajes? Liliana, Marcelo, ¿cómo vaya? Sobre Cosbunjuk, yo solo escribí sobre la historia para que sepan que tiene una historia muy, muy larga. Uh-huh. A la fin escribí como
como todos los quartiers judíos que hablemos en estos consejos, todos se trocaron, hoy son lugares turísticos que lo están renovando y los judíos, la forma de comunicación trocó, los judíos viven en quartiers diferentes y no son tan recogidos en el mismo lugar. Mismo que los judíos nunca no fue como un gueto y que quería que vivieran en juntos, escogieron de vivir en juntos. Y siempre pienso que la lengua judía es diferente del Yiddish. En vez de lo comparo, de que Yiddish es mucho más está planeado y de que no el judío. El Yiddish es hablado por comunidades muy, muy cerradas, que son dependientes uno del otro. Ma en Turquía esto fue una cosa totalmente diferente, porque los judíos en Estambul nunca no fueron tan cerrados, mismo que era una dependencia uno del otro, pero no eran tan cerrados y la república puso una esperanza a los judíos turcanos, que era tiempo de modernizar y de ser educados. Esto es una diferencia grande, aunque el judío no. Merci mucho, Carlos. Merci mucho, Carlos y Ros. Ros, quiero decir que está muy hermoso el encuentro de hoy. Graciamos a Carlos porque te llamó aquí, porque le estamos metiendo caras e historias a los cuentísticos, que uno no sabe cuando está hablando si el personaje era de verdad o no. No son libros históricos, entonces esto verdaderamente me place muy mucho. Te quiero decir que tengo conmigo este libro, porque en el curso de conversación con los elevos vamos a empezar justamente el próximo mes a dar los cuentos tuyos del libro. Son muy buenos para empezar y entender. Muy buenos. Sí, seguro, y conversar sobre ellos. Ancina, que justo me alegré mucho que te habías cogido y Carlos también. Verdaderamente a Betty y a Ivonne, merci mucho, muy interesantes las historias. Ya las vamos a tener de musafiras aquí seguramente alguna otra vez. Yo las quiero convidar, más si algún otro balabay que convidar también puede hacer, porque seguro tienen muchas cosas interesantes para contar sobre sus recodros y personajes y familia tan interesante. Tenemos, como vos decía Carlos antes, tenemos muchos saludos de muchas bandas. No vamos a dar todos porque estamos pasados un poco de la hora. Ama, tenemos amigos de Israel, de Colombia, de México, de Brasil, de los Estados Unidos, la Turquía y muchos más, unos cuantos que están mandando mensajes, no solamente por aquí, sino también por YouTube y por Facebook, porque estamos saliendo en aquellos lugares también. No tenemos demandas específicas, sí muchos cariños y muchos saludos que vos pasaré más tarde el chat, la conversación de la reunión para que tengas conocimiento de ellos. Merci mucho a los dos por estar aquí, a todos los amigos que nos están acompañando como cada semana, para sentir un poco sobre historias, un poco sobre proyectos, ama también para sentir la lengua, que es lo más importante de nuestro buto aquí. Ros, muchos besos, mucho cariño. Carlos, te gracias otra vez y voy a partillar mi ecrán para partirnos de nuestro encuentro de hoy. Contarvos que la semana en viniendo vamos a tener a nuestra querida Rachel Amado Bornik como balabaya por parte de la Dino Comunidad. Ella tiene como musafir, va a tener como musafir a Hernán Rodríguez Fice. Él nos va a contar la crónica de mi familia en
2 libros, unos libros muy interesantes que escribió y que presentamos ya hace un tiempo también en el Centro Cultural Sefarad. Esto será el Al-Haden Binyan 11 de junio. Ya estamos a la mitad del año. No se puede esto creer, ¿verdad? Como cada semana vos recordamos que los filmicos para partillar con otros que les puede interesar o para mirar otra vez en detalle estos programas, los vas a tener en youtube.com/sefarad y o en sefarad.com/tv. Rengracio a Ros que nos nombró en un artículo que no sabíamos que nos iba a nombrar a nuestra página. Si quieres darnos una ayuda para continuar más y más con estos encuentros de Al-Had, puedes entrar en sefarad.com/encuentros y como cada semana nos vamos a partir con mucho cariño de todos vosotros, con una semana buena, sanos y recios que estéis todos y al vernos el próximo Al-Had. Gracias mucho, al vernos. Chao, chao. Shalom, semana buena. Gracias, gracias. Toda Rabá. Increíble encuentro. Cantaré y por ti cantaré y por ti viviré.